Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu palabra siempre nos da vida, que tu palabra está escrita para que la gente de todo el mundo sepa que Cristo vive. Ayúdanos ahora a entender este programa y esta enseñanza de que Jesús vino a las Américas. En el nombre de Cristo oro. Amén. Sabemos que Jesús de Nazaret vivió y murió en Jerusalén. Está escrito tanto en la historia civil como en la espiritual. ¿No existe evidencia de que ejerciera su ministerio en otras tierras, en América? Hoy escucharemos el testimonio grabado en el registro de los Tres Fuegos, un registro sagrado de la gente indígena de los Estados Unidos. Es la historia de personas que salieron de Jerusalén en 50 después de Cristo al ver el templo santo en Jerusalén comenzar a caerse en las manos de los romanos. Este testimonio fue escrito entre el pueblo de Norteamérica, guardado desde 170 después de Cristo. Jesús siempre trabaja con misericordia para su pueblo. Antes de juzgarlo, les da oportunidad de arrepentirse y ser salvo. Así se hizo con Noé, con Jonás y Nínive. Creemos que así hizo también con Leví y Nefí, saliendo de Jerusalén antes de 586 después de Cristo, antes de Cristo, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, como está escrito en el registro de los profetas. De igual manera, hoy escucharemos el testimonio del profeta llamado Ananías, quien salió de Jerusalén con unos sacerdotes cuando el templo estaba por ser saqueado por los romanos entre 50 y 70 después de Cristo. Su testimonio es que salió con unas 50 personas y montaron un barco de mercaderes que venía para Norteamérica. Vivía en Jerusalén al tiempo de Cristo y fue testigo de su muerte y resurrección, entre muchos más. Aquí está su testimonio grabado en el registro de los Tres Fuegos, publicado por el Concilio de los Medieven en enero de 2026 para uso del público. Este testimonio afirma el testimonio del profeta Agonibis, que fue escrito en el libro de Yahushua de 34 después de Cristo, también publicado por el Concilio de los Medieven. Ananías testifica acerca del tiempo de Jesucristo y su muerte. Y él dice: vi a la ciudad endurecer su corazón aun cuando las palabras de los profetas resonaban desde las murallas. Y vi a Yeshua ben Joseph. Lo vi caminar entre la gente, no como quien buscaba llamar la atención, sino como quien ejercía una autoridad que no requería. Lo oí hablar del reino de los cielos, no como un lugar al que se accede, sino como una vida a la que se entra. Vi a los enfermos sanados, no por mandato, había viva voz, sino por compasión. Vi a los soberbios enfurecidos, no por pecado, sino por negarse a aceptar sus tronos. Lo vi ser elevado en la cruz. Vi los clavos clavados. Oí la burla de los hombres que creían que el poder demostraba la verdad. Sentí temblar la tierra cuando exhaló su último aliento. Y creí por un instante que la esperanza había muerto. Pero la muerte no lo reclamó, porque lo volví a ver. Vi que las heridas permanecían, pero ninguna corrupción lo tocó. Lo oí hablar de paz a los que habían huido. Sentí el peso de la misericordia caer más fuerte que el juicio jamás podría. Y supe entonces que el Mesías había venido, no para gobernar naciones, sino para liberar almas. Y cuando la casa, el templo, fue incendiada y la ciudad cayó, recordé sus palabras y supe que la piedra nunca había sido del pacto. Y cuando cruzamos las aguas y la luz surgió del mar, supe que el cielo no había abandonado a los dispersos. Y ahora estoy ante ustedes, no para ser honrado, sino para advertirles con amor. Porque después del venir de Jesús, el Mesías, la carga pasa del cielo a los hombres. Porque el arrepentimiento no es solamente el clamor de la boca, ni el rasgado de las vestiduras, sino el volverse todo el hombre hacia la luz que antes rechazó. Les testifico que cuando estuve en Jerusalén, me creía fiel, pero mi corazón aún buscaba la seguridad más que la obediencia. Por tanto, les digo, el arrepentimiento es el don que abre la puerta que la misericordia ya había abierto. No piensen que el arrepentimiento disminuye el hombre.
pues quita el peso que lo inclina hacia el polvo. El Mesías enseñó que el altar está dentro y que lo que allí se ofrece es visto ante el cielo, aunque ningún ojo humano lo vea. Y vi al Mesías recibir la plegaria quebrantada de un pecador, que es el ladrón en la cruz, y el cielo se complació. Por tanto, humillarse no con palabras ensayadas, sino con corazones examinados. Porque la humildad no es bajar la cabeza ante los hombres, sino someter la voluntad ante Dios. Y testifica que el orgullo es el ídolo más sutil, pues se adora a sí mismo mientras nombra al cielo. Por tanto, si deseáis un pacto, comenzad con humildad, pues el pacto no puede reposar sobre un trono. El Mesías cumplió la ley no quebrantándola, ni apretiándola más, sino colocándola donde ningún enemigo pudiera quemarla, porque la escribió en el corazón, donde el fuego purifica en lugar de destruir. Y este pacto interno exige más que el pacto externo, pues nadie puede esconderse de su propia conciencia. No digas, estoy a salvo porque pertenezco a un pueblo con nombre, pues los nombres juzgan y protegen. Os digo claramente, un nombre sagrado llevado con orgullo se convierte en testigo contra quien lo lleva. Por lo tanto, que cada hombre y mujer se examinen diariamente, no para desesperar, sino para volver pronto cuando se hayan desviado. El Mesías enseñó que la reconciliación es mayor que el sacrificio y que la misericordia ofrecida con prontitud previene el juicio posterior. Lo vi perdonar a quienes se burlaban de él, y entonces supe que el cielo es paciente sin medida. Sin embargo, la paciencia no es permiso para demorar el arrepentimiento, pues la obediencia tardía endurece el corazón. Porque el arrepentimiento practicado con prontitud trae gozo, pero el arrepentimiento demorado trae tristeza. Por tanto, confesad vuestras faltas unos a otros con sabiduría, no para ser vistos, sino para ser sanados. Y perdonaos pronto unos a otros, no sea que el resentimiento construya morada donde antes había paz, y que la humildad os vista como una vestidura que se usa a diario, no solo en ocasiones especiales. Porque después de que el arrepentimiento y la humildad se siembran en el corazón, la misericordia debe practicarse abiertamente, para que la devoción interior no se marchite. Por tanto os digo, no hagáis divisiones entre vosotros donde el cielo no las ha hecho. Los hombres construyeron almacenes mientras las viudas morían de hambre a sus puertas, y lo llamaron prudencia. Pero el Mesías enseñó que la prudencia sin misericordia es temor disfrazado de sabiduría. Por tanto, compartid vuestros bienes voluntariamente, no por obligación, sino por conciencia despierta. Os advierto, cuando la misericordia se retrasa por causa del orden, el orden pronto devora la compasión. El Mesías enseñó que la ley fue hecha para la vida, no la vida para la ley. Por tanto, juzgad con gentileza, restaurad pronto y corregid en privado cuando sea posible. Que ningún castigo excede el propósito de sanar, porque la venganza pretende ser justicia. Enséñales a tus hijos que la grandeza es el servicio y que la autoridad es la administración, no el derecho. Doy testimonio de que cuando el Mesías lavó los pies de los suyos, derribó todo trono sin mover una mano. Por lo tanto, si alguno de ustedes desea liderar, que sea el primero en servir y el último en reclamar recompensa. Sin embargo, también les advierto, tal vida atraerá tanto corazones como hostilidad. No se cansen cuando se abuse de la misericordia, pues el Mesías la soportó. No respondan retirando la misericordia, sino combinándola con sabiduría. Por lo tanto, que nadie pretenda pureza por exclusión, pues tal pureza es temor revestido de santidad. Doy testimonio que el Mesías ordenó a su pueblo no por ley impuesta,
sino por amor practicado diariamente. Porque un pueblo centrado en el Mesías debe vivir como Él vivió, o invocarán su nombre en vano. Sin embargo, yo les testifico que la fe no se prueba por lo que se ve, sino por lo que se elige cuando se retira la vista. Porque un niño entrenado para buscar el espectáculo abandonará la obediencia cuando el mundo se vuelva ordinario. Pero un niño entrenado para buscar la bondad encontrará al Mesías incluso en el silencio. Vi en Jerusalén como a los niños se les enseñaba la ley con la boca, pero no con la vida. Y cuando llegó la prueba, su aprendizaje les falló, porque no había entrado en el corazón. Por lo tanto, enseñen a sus hijos con su conducta más que con sus palabras, que vean el perdón practicado rápidamente, la generosidad ofrecida en silencio y el arrepentimiento vivido sin vergüenza. Que vean la oración no como un espectáculo, sino como un aliento. Que vean al Mesías honrado, no con estandartes, sino con lecciones invisibles para las multitudes. La obediencia diaria es dejar de lado el resentimiento antes que se endurezca. Es elegir la verdad cuando el engaño sería provechoso. Es negarse a hablar cuando el silencio preserva la paz. Es el valor de hablar cuando el silencio preserva la injusticia. Es la disciplina de trabajar honestamente cuando nadie observa. Porque el Mesías no prometió maravillas continuas, sino presencia continua. Y la presencia no se conoce por fuego en el cielo, sino por paz en el alma. Doy testimonio de que el Mesías camina con los que anden rectamente, aun cuando ninguna señal lo confirme. Os testifico que el Mesías vive, y su obra entre los hombres no ha terminado, aunque sus pies ya no arden entre vosotros, no anden. Os advierto que la contienda buscará entrar entre vosotros, disfrazada de razón, tradición y certeza. Y algunos invocarán el nombre del Mesías para justificar el control, la exclusión y el juicio. Si alguno se levanta entre vosotros pretendiendo tener autoridad sobre el consejo y la conciencia, probadlo con misericordia. Porque el Mesías nunca obligó a la obediencia, ni tampoco a sus siervos. Os advierto también que los registros serán tanto un don como una prueba. Algunos lo conservarán fielmente, y otros tratarán de enumerarlos. Cuando las palabras se usan para herir, en lugar de sanar, el pacto ya está roto. Os advierto que llegará un tiempo en que la paz se quebrará, no por violencia repentina, sino por una certeza gradual. Y ahora testifico una vez más de Yeshua ben Joseph, a quien vi elevado y a quien vi resucitado. Él es el Mesías. Él es la luz que surgió, no solo en Jerusalén, sino sobre las aguas entre las naciones. Él es el pacto hecho carne, ahora escrito en corazones dispuestos. Testifico que todos los que vengan a Él con humildad hallarán descanso. Después de Anania haber dado estas palabras, estos recuerdos de haber visto al Mesías, fue llevado al cielo, como Elías el profeta. Él sí tenía el testimonio vivo en su alma, y su hijo siguió con el camino entre el pueblo aquí. Y este testimonio fue grabado y entregado y por fin puesto en un cerro de recordar, y a los 2000 años traído a la humanidad de ver que Jesús en verdad es el Mesías. Es el testimonio, no solamente en la Biblia, sino que también en registros de los pueblos de Norteamérica, porque ellos vinieron de aquí, de allí, para que haya testimonio hoy en todos los días. Escuchad, Cristo es el Mesías, Él vive, y Él visitó a este pueblo aquí. En nombre de Cristo oro y le proclamo. Amén.